Este sencillo edificio acoge al espionaje contemporáneo. Dentro se encuentra una de las operaciones de inteligencia más avanzadas jamás concebidas, la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Por medio de la tecnología moderna, la NSA sustrae secretos al enemigo y defiende la nación de amenazas emergentes. Tras el 11S, la agencia básicamente dio un giro de 180 grados. De repente, el terrorismo se convirtió en el objetivo número 1. Con poder para acceder a cualquier parte del mundo y a las comunicaciones exteriores, la NSA infunde miedo a los enemigos y hace estallar la polémica en su propio país. Por primera vez desde el 11S, la NSA abre sus puertas a las cámaras de un documental y concede una primera entrevista de televisión en exclusiva con su actual director. Como se muestra, el papel clave de la agencia es proteger el país. Desde defender el ejército frente a ciberataques, hasta dar caza al enemigo más buscado de Estados Unidos. Acompáñanos en una visita sin precedentes dentro de una de las agencias de inteligencia más herméticas de los Estados Unidos. Dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, los cibersecretos de Estados Unidos. 1 de mayo de 2011. Bajo la protección de la noche, 2 helicópteros Black Hawk y 2 Chinook despegan de una base aérea en el este de Afganistán. Dentro viajan 23 SEAL de la Marina estadounidense altamente cualificados, la élite SEAL Team 6. 90 minutos después, los helicópteros descienden sobre el cielo nocturno de Pakistán. El equipo SEAL irrumpe en el recinto y entra violentamente en la casa. En el interior encuentran al escurridizo líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Rápidamente lo matan de un disparo. Al cabo de solo 38 minutos en tierra, el SEAL Team 6 se eleva en el aire y se dirige a un lugar seguro. ¿Cómo ha encontrado Estados Unidos al escurridizo líder de Al-Qaeda escondido en medio de Pakistán? La respuesta se encuentra a 11.000 kilómetros de distancia, en la colaboración sin precedentes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, incluido el trabajo de una de sus agencias más herméticas, con sede a 40 kilómetros de la capital de la nación. Agencia de Seguridad Nacional, Fort Meade, Maryland. Aquí, a las afueras de Maryland, se encuentra una de las piezas clave tras la caza de Osama Bin Laden, la Agencia de Seguridad Nacional. Desde 1952, la NSA ha utilizado la última y más avanzada tecnología para recopilar inteligencia, detectar amenazas y proteger los secretos de Estados Unidos. Desde sus comienzos, la NSA ha estado rodeada de secretos. Los vehículos que se aproximan se encuentran con agentes de policía altamente cualificados y bien armados. Las barricadas evitan que las personas ajenas irrumpan contra las verjas. Para frustrar el espionaje electrónico, estos edificios están cubiertos de tela de cobre. La información que aquí se recopila se comunica a los dirigentes y determina el destino de la nación. Desde el 11S no se ha permitido la entrada a ninguna cámara. Hasta ahora. Nuestras cámaras te llevarán a las profundidades de la Agencia de Seguridad Nacional, a través de los extensos pasillos de este recinto de casi 2 millones de metros cuadrados, hasta una de las habitaciones con más seguridad de los Estados Unidos. El Centro de Operaciones de Seguridad Nacional, el NSOC. Buenos días. Hemos recibido una nueva petición de clientes sobre cualquier información sobre amenazas en la reunión de ministros de Economía en Yakarta. ¿Asistirán el presidente o el vicepresidente? No, señor, es una reunión a nivel ministerial. El secretario de Comercio representará a los Estados Unidos. El Centro de Operaciones de Seguridad Nacional es la central energética de la NSA. Es realmente la sala de emergencias de la inteligencia. Debemos usar el poder de nuestros sistemas de inteligencia para obtener la información que nuestros dirigentes nacionales necesitan para tomar decisiones. Así que nos dedicamos a recopilar información. El NSOC observa todos los acontecimientos actuales que podrían convertirse en problemas o suponer dificultades, por lo que se pondría al acecho al mínimo indicio de ataque terrorista u ofrecería las primeras respuestas ante un ataque terrorista. ¿Hay estadounidenses en peligro en algún lugar del extranjero? Cualquier cosa que implique muerte o destrucción es de máxima prioridad para el NSOC.
Todos los circuitos de comunicación funcionan actualmente, excepto el cable de comunicaciones del Mar Rojo, que resultó dañado ayer por la erupción volcánica y aún no funciona. Pregúntale a cualquier alto funcionario del gobierno y en algún momento te dirá que sí, que obtuvieron algo del NSOC. Para la administración de Obama, la NSA proporcionó ayuda esencial durante un triunfo militar y de inteligencia fundamental. La osada incursión nocturna que dio como resultado el asesinato de Osama Bin Laden. Y aunque la agencia rehúsa hablar sobre su rol, hay una persona con el máximo nivel de autorización que no admite el papel clave de la NSA en la operación. Ninguna información y ninguna agencia ha hecho esto posible. Lo habéis hecho todos juntos. La CIA, Oficina Nacional de Reconocimiento, Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, Agencia de Seguridad Nacional. Vosotros habéis hecho posible que hayamos alcanzado la victoria más significativa hasta el momento en nuestra guerra por derrotar a Al-Qaeda. Las misiones críticas, como las de contraterrorismo, a menudo se extienden por todo el mundo e incluyen la vigilancia detallada de miles de fuentes, de millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas y otros medios de comunicación. Se hacen billones de llamadas telefónicas, se envían millones de correos a diario. La mayoría de ellos son totalmente intrascendentes. El problema es que el que buscas está en algún lugar de ese montón, así que es como buscar una aguja en un pajar. Para procesar esta información esencial, la NSA se especializa en un tipo de vigilancia de alta tecnología conocida como inteligencia de señales. La inteligencia de señales explota las comunicaciones del adversario exterior para responder a las cuestiones que plantean los dirigentes de nuestra nación. Puede ser la explotación de las comunicaciones personales, ya sea por teléfono o por correo electrónico. La Oficina de Inteligencia de Señales de la NSA es el mayor departamento de la agencia. Aunque la NSA no puede darnos un número exacto, aquí los analistas interceptan millones de comunicaciones por semana. La NSA intercepta probablemente una cantidad del orden de unas 8 veces el fondo completo de la biblioteca del Congreso todos los días. La NSA analiza conversaciones en 130 idiomas diferentes. Cientos de analistas de idioma trabajan para traducir miles de llamadas telefónicas y otras comunicaciones a diario. Esas comunicaciones a menudo contienen información vital sobre el paradero y las actividades de terroristas y otros adversarios. Realmente tienes que comprender a tu objetivo muy bien, la cultura en la que operan, los matices de los que pueden estar diciendo, y conocer a tu objetivo significa a menudo ser capaz de reconocer a la persona solo por el sonido de su voz. Estas conversaciones exteriores interceptadas permiten a la NSA comprender mejor a los adversarios de los Estados Unidos, pero para formarse la mejor imagen posible, la agencia se fija en algo más que en las comunicaciones. También importan cosas como sistemas de armas, radares, señales de telemetría en lanzamientos espaciales, lanzamientos de misiles balísticos, ese tipo de cosas. Como imaginarán, nuestros dirigentes militares necesitan comprender cómo el adversario puede usar sus armas contra nosotros. Estas señales electrónicas, la NSA funciona como una división especial conocida como el Laboratorio de Inteligencia Electrónica o Laboratorio de ELINT. Aquí, los técnicos de ELINT monitorizan detenidamente las señales usadas en los sistemas de orientación de radares y misiles para advertir a las tropas estadounidenses de dónde podría planear atacar el enemigo. El director adjunto de la NSA explica cómo la inteligencia electrónica puede proteger una nave en una misión potencialmente hostil. Si tuviéramos un F-16 intentando penetrar una defensa enemiga, querrían saber si los radares están conectados o no. Podríamos saber algo de la señal capturándola, analizándola o comprendiendo lo que nuestros adversarios pretenden hacer. Están en modo búsqueda, están en modo ataque, se han centrado en aquella nave, están a punto de abrir fuego contra ella. Todos los días, en especial durante una crisis, millones de señales de todo el mundo llegan a la NSA. La información sin procesar se envía a los analistas, quienes tratan de formarse una idea más completa de estos adversarios exteriores y cualquier amenaza inminente que pudieran estar orquestando.
La NSA es una agencia de recopilación. Recopila señales de inteligencia. La mayoría se envía a los analistas que intentan usarla para formar una imagen analítica que más tarde será la base para un informe que se envía a un diseñador de políticas. En el día a día, la NSA redacta más informes de inteligencia que cualquier otra agencia. El general Keith Alexander es el director de la NSA. De él depende proporcionar la última información sobre amenazas inminentes y actividades enemigas al principal diseñador de políticas de la nación, el presidente Barack Obama. No cabe duda de que proporcionar inteligencia a los altos cargos es importante. Siempre hay cosas que ocurren que quizá no veamos y esas cosas son las que me incumben. No queremos cometer un error. Tendría consecuencias terribles para nuestra nación. Cuando surgen situaciones críticas, el general Alexander se cita con su personal clave de la NSA en esta habitación de seguridad. Aquí se reúnen con los dirigentes de múltiples agencias de inteligencia a través de videoconferencia segura para estudiar detalladamente los últimos análisis. Durante una crisis, como la del descubrimiento de una amenaza terrorista verosímil, la NSA solo tiene 10 minutos para correr la voz mediante una alerta de alta prioridad llamada crítica. Una crítica es la preferencia máxima que tenemos para un mensaje. Irá inmediatamente a los destinatarios de la agencia y a otras organizaciones del gobierno de Estados Unidos para que la conozcan rápidamente. La enviamos a la Casa Blanca en menos de 10 minutos de reconocimiento. No hacemos ningún intento de ralentizar el informe inicial porque en absoluto queremos que se filtre. Pero como imaginarán, a menudo un primer informe puede estar equivocado. Así que el trabajo real es la validación del informe. De hecho, después tenemos 20 minutos para confirmar que el informe era correcto. Es el juego de medida contra medida que siempre se ha hecho. En los viejos tiempos teníamos espionaje contra espionaje. Siempre hay una relación. Así que para nosotros es importante ir a la cabeza en el juego. Durante décadas la NSA se ha servido de las últimas tecnologías y técnicas para ir por delante de sus adversarios. Pero una fatídica mañana de septiembre, un nuevo tipo de enemigo que usaba tácticas poco convencionales ganó ventaja temporalmente. Dos aviones se han estrellado contra el World Trade Center, en lo que parece ser un ataque terrorista a nuestro país. En el periodo que siguió al 11S, la comunidad de inteligencia estadounidense se vio forzada a reagruparse rápidamente. El hecho de que 19 piratas aéreos fueran capaces de entrar en los Estados Unidos sin impedimentos y orquestaran el ataque terrorista más mortífero de la historia estadounidense tuvo un impacto inmediato y duradero sobre la comunidad de inteligencia. El 11S cambió nuestras vidas en la Agencia de Seguridad Nacional. Desde entonces, hemos estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para impedir que esa clase de tragedia vuelva a suceder jamás en nuestra nación. Y estamos comprometidos y entregados a hacerlo. Tras el 11S nos concentramos en el objetivo terrorista, que es una red. Y para vencer a una red, debe ser una red. Y esa fue la transformación clave que hemos hecho a lo largo de los 10 últimos años, ser la agencia de inteligencia más ágil que pudiéramos ser. La clave de lo que ocurrió tras el 11S fue que la agencia básicamente tuvo que dar un giro de 180 grados. Todos los objetivos a los que la NSA escuchaba cambiaron radicalmente en una noche. El terrorismo era una parte muy pequeña de lo que la NSA estaba haciendo el 10 de septiembre de 2001. De pronto, el día siguiente se convirtió en el objetivo número 1. Tanto si son terroristas de todas las formas y tamaños, como si es una amenaza de armas de destrucción masiva, es un conjunto de amenazas multifacéticas a las que los Estados Unidos se enfrentan. Por tanto, necesitamos ser capaces de descubrir, anticipar y comunicar todas ellas. En los años que siguieron al 11S, los recursos y el alcance de la NSA se han ampliado de forma drástica. Todo el mundo creció después del 11S, todo el mundo recibió más dinero. Entonces, de pronto, la NSA tenía más dinero para formación, más dinero para contratar personal. Así que investigaron igual que todos los demás. Muchos de esos nuevos recursos se destinaron a ampliar las capacidades tecnológicas de la NSA, mientras la agencia reforzaba la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología más punteras.
Esas nuevas capacidades permiten a la ciencia escudriñar mejor en los millones de comunicaciones externas. En el periodo que siguió al 11S, nuestro papel como investigadores era básicamente ayudar a hacer un seguimiento del futuro. Microelectrónica, computación avanzada, procesamiento de comunicaciones e información, matemáticas avanzadas. En realidad se trata de diseñar herramientas que diseccionan quirúrgicamente la increíble cantidad de información, averiguan qué es lo importante, convierten esa información en inteligencia procesable. La práctica de cifrar y descifrar códigos se conoce como criptología, algo que la NSA ha estado perfeccionando desde sus primeros días. Los predecesores militares de la agencia crearon códigos y descifraron los códigos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Los artefactos de aquella era están albergados en los lugares más recónditos del Museo Criptológico de la NSA. Patrick Whedon es el conservador del museo. Vamos a ver algo que nunca antes se ha visto en televisión y probablemente la mayoría de los empleados de la Agencia de Seguridad Nacional no hayan visto. Esta es la cámara del Museo Criptológico Nacional. Esto es solo una parte de nuestra colección, pero lo que tenemos en esta habitación es bastante significativo en cuanto al análisis de la historia de la criptología. La cámara alberga una de las mayores colecciones de equipos históricos de cifrado y descifrado del mundo. Tenemos objetos que datan de la Segunda Guerra Mundial y tenemos objetos que están muy presentes en la actualidad. Esto es un teléfono STU-3. Es un ejemplo del aparato que usó el anterior presidente George Bush en la mañana del 11S, cuando se encontraba en el colegio de primaria y le informaron de que nuestro país había sufrido un ataque. Por medio del STU-3, el presidente Bush pudo comunicar las órdenes esenciales a través de una conexión segura e encriptada sobre una línea estándar de teléfono. La comunicación por voz encriptada es algo en lo que la NSA ha estado trabajando durante décadas. El mejor modo de transmitir información clasificada es simplemente a través de la voz humana. Antes de 1943 no existían aparatos disponibles que ofrecieran seguridad por voz. En 1943 los Estados Unidos, en colaboración con la industria privada, fueron capaces de fabricar el Sigsaly, que veis aquí. El Sigsaly fue la primera red de voz segura. El aparato, cuando estaba en funcionamiento, pesaba casi 60 toneladas. También hacían falta 15 personas para manejarlo. Por primera vez, el general Marshall pudo contactar desde Washington con el general MacArthur en el Extremo Oriente y pudieron mantener una conversación telefónica sabiendo que era segura. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi utilizaba su propio aparato de encriptación que también creían inquebrantable, la infame máquina Enigma. Esto es un auténtico dispositivo alemán Enigma. Se inventó en los años 20 y durante la Segunda Guerra Mundial fue el caballo de batalla de las comunicaciones del ejército alemán. Podía producir permutaciones de 3 por 10 a la potencia 114. En las mentes de los dirigentes alemanes, este era un aparato perfecto de encriptación. La Enigma era capaz de producir más combinaciones de letras posibles que el número de átomos en el universo observable, algo que el aparato conseguía usando un sistema de rotores que sustituían las letras de acuerdo a una configuración programada. Los aliados usaban un aparato electromecánico llamado la bomba que simulaba los rotores de la Enigma usando corrientes eléctricas que permitían a los criptólogos aliados calcular con precisión todas las combinaciones posibles de la Enigma. Cuando los aliados descifraron la Enigma, la guerra en el Atlántico cambió a nuestro favor. Algunas de las cosas que la Agencia de Seguridad Nacional hace para proteger nuestra nación son equiparables a aquello. No podemos permitirnos equivocarnos, porque en ocasiones están en juego las vidas de los estadounidenses. La criptología moderna confía mucho más en la computación avanzada y en las técnicas matemáticas para luchar contra una nueva clase de enemigo, las redes de terror en todo el planeta. Roger Barkan es un criptoanalista licenciado en matemáticas por Harvard. Me entrevisté en muchos lugares distintos, como empresas de Wall Street, contratistas de defensa y similares, pero cuando me entrevisté con la NSA me entusiasmé mucho. La clase de problemas de los que se ocupaban era realmente con los que un matemático como yo se entusiasmaría. Con unos problemas tan complejos que resolver, Roger y sus compañeros criptoanalistas recurren a los superordenadores de la NSA.
Para triunfar como descifrador hay que tener acceso a los ordenadores más rápidos disponibles. Te proporciona una ventaja sobre todos tus adversarios exteriores, sea cual sea el modelo de encriptación que ideen usando sus ordenadores, porque los nuestros serán mucho más rápidos y así iremos un paso por delante en esa guerra. Con algunos de los ordenadores más rápidos del mundo, ahora la NSA está mejor equipada que nunca para descifrar códigos y recopilar información. Pero en el periodo que siguió al 11S, los poderes de escucha de la agencia empiezan a sembrar la polémica en el país. Mientras la investigación de los ataques terroristas del 11S entra en calor, la NSA realiza un descubrimiento escalofriante. Al menos 2 de los 19 piratas aéreos han estado en el radar de la agencia durante los años anteriores al 2001. Pero como la comisión del 11S concluiría más tarde, la mala coordinación entre las agencias de inteligencia impidió que se siguiera la pista de esos terroristas de forma eficaz. No estábamos preparados. No alcanzamos a ver la magnitud de la amenaza que se había estado avecinando durante un periodo de tiempo considerable. Cuando la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se reúne para prevenir futuros ataques terroristas, sale a la luz otra complicación para la misión de inteligencia exterior de la NSA. En la era cibernética, los adversarios se comunican electrónicamente a través de las mismas redes que los estadounidenses, por lo que la línea que separa las comunicaciones externas de las internas se difumina. En la Agencia de Seguridad Nacional, nuestra limitación es centrarnos en el ámbito exterior. Somos una agencia de inteligencia exterior, pero el mundo es muy diferente de lo que era, digamos, en 1986, cuando yo empecé. Después del 11S, existe la sensación en el NSA de que los límites y las normas deben cambiar. Con el reglamento y las normas tradicionales no podía hacer todo lo que sentía que podía para proteger el país. El resultado de aquello fue una orden secreta del presidente Bush que permitía a la NSA vigilar a las personas en el interior de los Estados Unidos. Esa orden secreta de la administración Bush autorizó a la NSA a recopilar información interna y provocó que algunos estadounidenses se preguntaran si la NSA los estaba escuchando. La polémica que rodeaba al cambio se dio a conocer entre los detractores como las escuchas indiscriminadas. Cuanto más reservada es una organización de inteligencia respecto a sus actividades, más tendemos a asustarnos sobre lo que trama. Y creo que ese es uno de los legados del 11S. Para aquellos que se pregunten cómo usa la NSA las capacidades que se le ha autorizado a desarrollar, deberían saber que existe un nutrido conjunto de mecanismos de supervisión. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Todos tienen algún medio de supervisión sobre la Agencia de Seguridad Nacional. A pesar de lo que mucha gente creía, no tienen ningún interés en tu vida personal. Tienen cosas mucho más importantes que hacer que escuchar cómo hablas con tu madre o pides comida a domicilio. En el 2008, el Congreso enmendó la ley que regulaba las prácticas de recopilación de la NSA. Esos cambios permitieron que la NSA continuara con muchos de los esfuerzos de recopilación interna que hizo bajo la orden de Bush. A pesar de la polémica, la NSA mantiene que su misión siempre ha sido la recopilación de inteligencia exterior. Ocasionalmente un estadounidense podría ser fuente de inteligencia exterior, pero en el caso de que fijáramos nuestro objetivo en un estadounidense, tendríamos que pedir una orden de un tribunal debidamente autorizado. Las normas a este respecto son muy claras. La obligación fundamental de la NSA es llevar a cabo esas misiones de acuerdo a la ley y, por tanto, de acuerdo a la Constitución, las leyes federales que se aplican a todas nuestras actividades y que las rigen. La tecnología está siempre en continuo cambio y las leyes están variando, pero el otro aspecto que da lugar a un entorno muy dinámico son los cambios que vemos en nuestros adversarios. Y con adversarios me refiero a terroristas o atacantes cibernéticos. En el mundo actual, los adversarios mundiales están por todas partes. Van desde los Estados-naciones hasta cualquier persona. Dickie George es experto en matemáticas avanzadas en la Oficina de Garantía de la Información de la NSA. Pasó más de 40 años con la agencia y ayudó a conducirla hacia la era cibernética. Parte de ese trabajo era encontrar modos de encriptar las comunicaciones del gobierno y del ejército de Estados Unidos. Cuando hablo con los militares, lo primero que me dicen siempre es: quiero asegurarme de que mis tropas están protegidas, así que asegúrate de que mi información está a salvo. A continuación demuestra cómo pueden usarse las matemáticas avanzadas para encriptar un mensaje entre dos soldados.
Si el mensaje es 65, eleva 65 a la 17ª potencia y obtienes 2790. Para desencriptarlo, tienes que coger ese 2790 y elevarlo a la potencia 2753 y te dará como resultado 65, que en realidad es tu mensaje. Aunque la gente conozca la variable de encriptación para que nadie pueda encriptar un mensaje, no conocen la variable de desencriptado, así que solo tú puedes desencriptarlo. El mundo ha cambiado mucho. El adversario puede usar nuevas tecnologías contra nosotros, tanto para proteger su material como para atacar el nuestro. Proteger la información es el aspecto más importante de nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante hacer que los jóvenes comprendan que se puede hacer carrera en la criptografía, en la protección de las comunicaciones. Algunos piratas informáticos hacen cosas que nos servirían de gran ayuda si trabajaran con nosotros. Para encontrar gente con talento, la NSA trabaja en estrecha relación con las universidades, desarrollando programas de matemáticas e ingeniería que preparan a los estudiantes para hacer carrera en inteligencia y seguridad nacional. Desde el 11S, la agencia ha contratado alrededor de 2.000 empleados nuevos al año. En el 2008, el ejército estadounidense sufre un ataque cibernético. Un USB manipulado es insertado en un portátil del ejército en algún lugar de Oriente Medio. Ese USB contiene un virus. El virus se carga a sí mismo a la red del mando central de los Estados Unidos y crea una brecha desde la que podían transferirse documentos militares clasificados a servidores desconocidos bajo control exterior. Es la mayor brecha que jamás han sufrido los ordenadores militares estadounidenses. ¿Sufren los Estados Unidos un ataque cibernético? En la era cibernética actual se ha desatado una guerra casi invisible en un campo de batalla siempre cambiante. Las redes de comunicación estadounidenses son más vulnerables que nunca. El mundo actual es cibernético. Lo cibernético es espionaje y también es una amenaza. Y el hecho de que estén juntos en el mismo grupo significa que ese grupo de espías ahora es peligroso. Tienen un arma en lugar de tan solo espionaje. Los soldados dependen muchísimo de las redes, en su red de mando y control para las comunicaciones. Así que es extremadamente importante que sus redes estén disponibles y que las comunicaciones estén protegidas. Para redes militares ante amenazas como el virus del 2008, la NSA creó el Centro de Operaciones contra Amenazas de la NSA y el CSS o NTOC. Un centro neurálgico de máxima seguridad las 24 horas del día para proteger las redes del Departamento de Defensa de las intrusiones cibernéticas. Esta es la única vez que se ha permitido la entrada de cámaras de televisión en la nueva planta del NTOC para ver un ejercicio de entrenamiento. Sherry Ramsey es la directora del NTOC. ¿Qué tal va todo por aquí hoy? Estamos esperando a que llegue algún experto en la materia. Ya hemos llamado y vendrán aquí. Nos pondremos a ello dentro de unos minutos. Intentaremos solucionarlo. Durante el ejercicio de entrenamiento, mientras Sherry Ramsey conversa con uno de sus dos comandantes de turno, el equipo del NTOC detecta una amenaza en la red, una potencialmente similar al virus del 2008 que infectó el mando central de los Estados Unidos. Siento interrumpiros, tenemos un montón de sensores que se han iluminado y tengo a los chicos arriba haciendo comprobaciones para asegurarnos de que todo va bien. Pero es demasiada coincidencia para que no sea real. Hablaré con jefatura y reuniremos a nuestros chicos. Entendido. Las redes del Departamento de Defensa se exploran o tantean más de 250.000 veces por hora todos los días. Tenemos desde alumnos de instituto y universitarios que intentan presumir de sus habilidades hasta delincuentes, pasando por actividades sofisticadas de estados-naciones que claramente quieren enterarse de las operaciones del ejército. Tenemos problemas con algunos sensores. Ocurre algo y se están iluminando. Él tiene alguna información que quiere compartir y vamos a ver qué hacemos al respecto. Necesito al comandante, al comando, al SC Pro, al DSI, a la CSIA. Venid a la sala de reuniones y haremos una sesión. El NTOC reunió a las autoridades de señales de inteligencia, nuestras autoridades de garantía de la información. Lo que esto nos permite es mirar las redes del Departamento de Defensa, mirar la inteligencia exterior, hacernos una idea de cuál es la amenaza. Sí, hay adversarios sofisticados, adversarios no tan sofisticados. Lo que hay que recordar es que no se necesita ser sofisticado para ser eficaz.
Existen más de 68.000 herramientas de piratería que ya están al alcance de todos, y estos son los programas que de hecho la gente puede descargarse y usar para entrar en el sistema. Lo que nuestro cuadro de sensores ve es que tenemos, no sé, como 6 lugares que se encienden y se apagan. Si puedes descubrir 68.000 herramientas con solo un motor de búsqueda, ¿imaginan cuántas otras herramientas y capacidades existen con otros posibles adversarios sofisticados? Estamos siguiendo lo que ocurre, prestamos atención a lo que sucede e intentamos definir las señales. No tienen normas, no tienen autoridades. Pueden ir y venir como les plazca y hacer lo que quieran cuando quieran, y lo pueden hacer en un milisegundo. Así de rápido pasa el tiempo cibernético. Por tanto, debemos estar preparados para comprender no solo la amenaza, no solo sus capacidades e intenciones, sino también preparados en tiempo cibernético para defender nuestras redes frente a ellos. Sin duda ocurre algo. Estas cosas no pasan normalmente, al menos no es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, gracias. Comando, ¿podemos reunirnos para dar con opciones de contramedidas? Creo que tenemos a todo el equipo aquí. Enseguida nos ponemos con ello. Vamos a empezar con las contramedidas, continuar con el análisis y comenzar el informe. Bien, ¿listos, chicos? Hay una gran cantidad de cosas que puedes hacer para defender una red. Si descubres que alguien te estaba disparando balas cibernéticas, digamos que estaba haciendo un llamado ataque de denegación de servicio, técnicamente podrías localizarlo y cerrar el proceso. Como las redes externas a las del Departamento de Defensa son propiedad común del sector privado, tenemos que distinguir lo que es posible de lo que es apropiado. Con la pericia técnica de la NSA y un esfuerzo coordinado de múltiples agencias gubernamentales, el equipo del NTOC es capaz de contener la amenaza. Un trabajo como este fue el que en el 2008 ayudó a la NSA y al Departamento de Defensa a erradicar el virus que estaba infectando la red interna del Mando Central de los Estados Unidos. Mientras la NSA asegura las redes del Departamento de Defensa en la planta del NTOC, otro personal de la agencia trabaja duro a miles de kilómetros de aquí, protegiendo a las tropas estadounidenses en las zonas de guerra más peligrosas del ejército. A medida que la guerra en Afganistán se extiende a medio mundo, el ejército estadounidense se ve forzado a modificar su enfoque frente a un enemigo como ninguno que haya visto antes. En los años 50, 60, 70 teníamos un adversario, la Unión Soviética, y eran muy parecidos a nosotros. El mismo propósito, la misma motivación, el mismo tipo de capacidades y recursos. Por aquel entonces el juego era muy simétrico. Había una línea en la arena y no cruzabas esa línea. El mundo actual es completamente distinto. Los adversarios están por todas partes. Hoy no hace falta ni por asomo la misma cantidad de recursos que entonces. Lo que continúa siendo cierto, y así ha sido desde los comienzos de la NSA, es que los criptólogos estadounidenses juegan un papel vital en las operaciones de los militares de los Estados Unidos, arriesgando sus vidas junto a las de otro personal militar. De hecho, uno de los primeros estadounidenses asesinado durante la guerra de Vietnam fue un criptólogo del ejército. En Irak y Afganistán, las guerras poco comunes de los insurgentes llevaron a muchos analistas de la NSA hasta el frente. Esos analistas proporcionan a los soldados estadounidenses la inteligencia más oportuna y procesable posible, inteligencia que salva las vidas de los estadounidenses y sus aliados. A veces tienes que estar allí, tienes que comprender lo que las organizaciones a las que sirves necesitan en realidad. Nuestros civiles, igual que los militares, necesitan estar en ese tejido de las organizaciones para comprender lo que realmente necesitan de nosotros para hacerlo lo mejor posible, para contribuir al máximo posible. Cientos de nuestros compañeros están desplegados en Irak, Afganistán, en otras regiones del mundo y arriesgan sus vidas. Pero están ahí porque marcan la diferencia en las operaciones que dirige nuestro ejército. Más de 160 criptólogos de los Estados Unidos han dado sus vidas apoyando tales operaciones. En la entrada principal de la NSA se alza un muro conmemorativo que honra su sacrificio silencioso. Aún así, sigue habiendo una lista de espera de personal de la NSA que se presenta voluntario para trabajar donde está la acción. Trabajando en el frente con el ejército estadounidense, los analistas de la NSA proporcionan inteligencia valiosa para la caza de los insurgentes. Pero no solo escuchan a los adversarios, sino que también se aseguran de que estos no puedan escucharlos a ellos. En la NSA solo hacen dos cosas, ataque y defensa. Se cuelan en las comunicaciones de otra gente para producir señales de inteligencia. Otra cosa que hacen es asegurarse de que nadie nos lo hace a nosotros. Es como coger a un ladrón. ¿A quién enviarían? Pues al tipo que sabe cómo colarse en un banco.
La NSA proporciona al ejército estadounidense la tecnología y la pericia necesarias para evitar que las comunicaciones sensibles de la misión caigan en manos enemigas. Esas herramientas y técnicas son desarrolladas por la Oficina de Garantía de la Información de la agencia. Deborah Plunkett es su directora. Nuestra nación tiene la necesidad de comunicarse y articular instrucciones, órdenes, planes militares, políticas, intenciones estratégicas. Nuestra responsabilidad, en última instancia, es hacer posibles las comunicaciones de forma segura. Y literalmente, el trabajo que hacemos salva vidas. Para proteger los secretos militares, los criptólogos estadounidenses deben permanecer a salvo sobre el terreno. Por miedo a desvelar su identidad y convertirse en objetivos en operaciones futuras, pocos empleados de la NSA querían hablar ante la cámara sobre su experiencia en la zona de guerra. El sargento mayor Tom Morrison es un marine que se va a retirar después de haber sido destacado 2 veces en la NSA. Ha completado múltiples servicios en Oriente Medio, donde ha trabajado junto a civiles de la NSA como analista de lenguaje y criptoanalista o descifrador de códigos. Como ya no le preocupaba no permanecer en el anonimato, ha accedido a hablar de sus experiencias. Ser criptoanalista sobre el terreno por una parte es más desafiante, por otra más gratificante porque tu vida es una de las que está en juego. Intentas encontrar al adversario antes de que él te encuentre a ti. Ningún lugar es seguro, pero cuando encuentras al malo y lo atrapas tienes esa sensación de satisfacción, como la de un policía que encierra a un delincuente violento. Las calles son mucho más seguras porque yo he hecho mi trabajo. Antes de que cualquier criptólogo militar o civil de la NSA se dirija a la zona de guerra, viene aquí al MOC, el Centro de Operaciones de Alto Secreto de MID, donde se prepara para el despliegue. En un acceso sin precedentes, la NSA permite que nuestras cámaras entren al MOC, siempre y cuando grabemos la parte de la sala que ofrece apoyo a los que están sobre el terreno. El lado opuesto, donde se analiza y se distribuye la inteligencia clasificada, está estrictamente restringido. Buenas tardes, oficial Williamson. ¿Cómo vamos con...? En esta sección de la planta del Centro de Operaciones de MID, proporcionamos acceso a la información que la NSA suministra a todos los compañeros destinados. Si aquí tenemos un mal día, significa que muchos compañeros no obtendrán la información que necesitan para localizar a los insurgentes. En la otra sección de la planta de operaciones están los analistas que de hecho trabajan usando mucha de esa información en ayuda directa a perseguir a los terroristas e insurgentes que usan artefactos explosivos u otras armas para atacar a fuerzas amigas. Así que en esa sección de la planta, si tienen un mal día, quizá en última instancia alguien pierda la vida. Para proteger esta información esencial, la NSA debe permanecer a la última. Con la aparición de las redes militares y los servicios militares, se desarrolló una infraestructura que permitía a nuestros clientes la capacidad de salir de sus despachos y poder mantener conversaciones clasificadas fuera de las instalaciones de seguridad. Nuestros clientes, desde los soldados del frente hasta el presidente de los Estados Unidos, quieren, y francamente necesitan, tener la capacidad de usar estos aparatos para llevar a cabo sus misiones. Así que, hace cosa de una década, desarrollamos este producto de aquí, que en realidad está basado en un producto comercial al que le hemos añadido nuestra seguridad por medio de un módulo que se conecta en el interior del aparato y que proporciona total seguridad y al mismo tiempo permite que el usuario aplique la experiencia obtenida usando un aparato comercial. Podemos llevar a la lucha tecnologías revolucionarias que de otro modo no estarían disponibles. Nuestros adversarios son muy agudos, son muy inteligentes y están usando las tecnologías más recientes en nuestra contra. Por tanto, debemos poner a nuestros técnicos a desarrollar esa tecnología puntera para explotar esos tipos de comunicaciones y capacidades. Para ir un paso por delante de sus adversarios, la NSA da empleo a ingenieros con talento que desarrollan nuevas tecnologías de encriptado. Estoy probando un nuevo producto criptográfico. Ayudará a mantener a salvo a los soldados en el frente. Ayudará a mantener a salvo sus comunicaciones mientras intentan enviar y recibir información sobre el terreno. No queremos que roben la información de cualquier cosa que vaya a contener algún tipo de protección de secretos criptográfica integrada, por lo que lo llevamos a una habitación totalmente blindada para que los datos no puedan salir. La NSA va hasta el extremo para impedir que sus datos y su tecnología abandonen las instalaciones de alta seguridad.
Edificios enteros y cientos de empleados de la agencia se dedican de lleno a evitar que los secretos clasificados caigan en manos enemigas y posiblemente comprometan la seguridad de la nación. Aunque la visibilidad de la agencia es ahora mayor que nunca, insisten en mantener en secreto la mayoría de lo que hacen en realidad. Para la NSA, la seguridad nacional requiere el más absoluto secreto. Cada agencia de la comunidad de inteligencia tiene su propia cultura. Ahora bien, sin duda, una de las cosas que todas tienen en común es su compromiso con la confidencialidad. Notarán que el personal de la NSA es particularmente reservado sobre lo que hace. Desde el momento en que te unes a la organización, no paran de darte instrucciones sobre cómo mantener la confidencialidad, mantenerse en silencio. Es como los carteles de la Segunda Guerra Mundial de la antigua seguridad. Las lenguas sueltas hunden barcos. La NSA llega al extremo para proteger sus secretos. El mero triturado de material clasificado no basta. En lugar de eso, los documentos sensibles se transportan a las decenas de conductos de bolsas de quemado repartidos por toda la agencia. Las bolsas se colocan en las rampas y son absorbidas a través de un sistema de tubos hasta la instalación de triturado de papel del edificio de la NSA, donde no se queman, sino que se mezclan con agua y se calientan hasta que se convierten en una pasta gris indistinguible y ahora no clasificada. A continuación, la masa se prensa, se corta en fardos y se envía a un productor de papel de la zona que las convierte en cajas de pizza y otro material reciclado. Hay algunos documentos que la NSA sí que conserva. De hecho, hay unos 1.800 metros cúbicos de documentos clasificados en el Centro de Archivos de Alto Secreto de la NSA. Nunca se ha permitido la entrada de cámaras externas en este inmenso archivo, hasta ahora. Aquí es donde se conservan algunos de los secretos más sensibles de la nación, protegidos de los ojos de los adversarios durante décadas y preservados para la historia estadounidense. A pesar de que mucho de lo que contienen estas cajas todavía requiere una conservación segura, una serie de órdenes presidenciales han permitido que la NSA desclasifique tanto material como le sea posible. No podemos revelar la información que todavía estamos usando como parte de nuestros esfuerzos de recopilación activos. La información que puede revelar nuestras capacidades podría perjudicarnos. Cuando determinamos que la seguridad nacional no puede sufrir daños, revelaremos esta información. De hecho, la acuñaremos, la revisaremos y la enviaremos a los archivos nacionales. Bajo la orden presidencial, los documentos que se revisan durante la rutina de desclasificación tienen al menos 25 años de antigüedad. Preservar estos secretos es un modo de vida en la NSA. Para trabajar aquí, hay que superar unas exhaustivas comprobaciones de antecedentes, ser ciudadano estadounidense e incluso someterse a exámenes psicológicos y pruebas de polígrafo. Los empleados tienen prohibido entrar en el edificio con teléfonos móviles y otros posibles aparatos de grabación. Tampoco pueden contar con tener llave de su oficina. En su lugar, las llaves deben depositarse en una caja con un código de barras y devolverlas a una máquina expendedora que registra quién tiene qué llaves. Para que nuestras cámaras pudieran obtener este acceso sin precedentes al complejo de seguridad de la NSA, todos los componentes de nuestro equipo fueron examinados en busca de artículos prohibidos. Los perros detectores de explosivos lo revisaron todo. Y antes de que nuestras cintas pudieran abandonar el recinto de la NSA, los expertos en seguridad y clasificación revisaron cada segundo de rodaje para impedir que cualquier información sensible saliera al exterior. Todo aquello con lo que los expertos de la NSA no estuvieron de acuerdo se eliminó de forma permanente. La confidencialidad debe ser extrema, pero para la NSA, esa confidencialidad sirve a un propósito mayor. Somos los guerreros silenciosos y eso forma parte de nuestra ética. Cuando tenemos éxito con una técnica, vamos a usar la misma técnica contra el próximo enemigo. Así que no queremos pregonarla para que podamos seguir teniendo éxito y protegiendo los Estados Unidos. Estamos ahí sirviendo en silencio para garantizar que vamos a hacer todo lo que podamos para proporcionar la inteligencia que nuestra nación necesita, que nuestro presidente, nuestra administración y nuestro ejército necesitan para poder comprender mejor a los adversarios y las intenciones que puedan tener de perjudicar a la nación. Cuando la gente piensa en la NSA, piensa en tecnología, antenas, ordenadores. El verdadero secreto es nuestra gente, nuestra fuerza intelectual. No es que establezcamos la tecnología como nuestro principio.
Se necesita una mano de obra muy diversa para enfrentarse a los retos del ciberespacio. Se necesita gente que tenga habilidades muy dispares, ya sea en informática, ingeniería eléctrica o en análisis de idioma. Todas esas necesidades han de ser lo bastante diversas para poder desarrollar toda la fuerza intelectual necesaria para comprender nuestros problemas, resolverlos y rápidamente innovar en un mundo que está en constante cambio. Aunque no podemos decirle a todo ciudadano lo que hacemos, lo que sí podemos decir es que contamos con gente formidable y que es un privilegio y un honor servir aquí. De verdad que lo es. Llevamos 10 años protegiendo este país. Hemos obtenido muchas victorias y hemos tenido suerte. Nuestra suerte no se va a quedar siempre aquí. Es lo que no me deja dormir por las noches, proteger a nuestro pueblo y a nuestros aliados. Creo que es fundamental que el pueblo estadounidense comprenda lo en serio que nos tomamos esa misión y esas obligaciones.